Muy bien, chicos, pudimos apreciar ahí un videíto sobre unas cuantas anécdotas o sucesos históricos de Dmitri Mendeleev, este químico ruso que fue el pionero, pues, de la tabla periódica moderna que nosotros conocemos. Y tabla periódica la cual vamos a estudiarla, vamos a conocer sus propiedades, sus características, ¿ya? Vamos a saber por qué los elementos se ubican donde están. Vamos a conocer quiénes fueron los personajes que inspiraron eh, los descubrimientos de algunos elementos y por qué se ordenan de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta primera parte es netamente teórica, donde vamos a conocer un poco de historia, cómo se dieron las primeras formas de ordenar la tabla periódica. Inicialmente, los elementos químicos descubiertos estuvieron pues en un total desorden. No había un orden, entonces había que ordenarlos en función a algunas características y propiedades. Entonces, lo que vamos a ver es cómo poco a poco se fue dando ese orden y cómo se ha ido mejorando. ¿Ya? Como al inicio se creía un orden, el cual posteriormente, bueno, ¿no? Se veía que ese orden no era posible. Pero las cosas son así, muchachos. Poco a poco uno va descubriendo algo, viene otro, lo mejora, viene otro, lo mejora, hasta llegar pues a algo que, a un estado óptimo, el cual ya todos lo usamos. Muy bien, vamos ahora sí a comenzar. A ver, muchachos. Muy bien. A ver, tenemos acá nuestro temita, tabla periódica, parte 1. Muy bien. Eh, Vamos a conocer los personajes, pues, ¿no? Que poco a poco fueron y dando orden a los elementos que se encuentran en la tabla periódica. A ver, primero tenemos a Berzelius. Berzelius, él estableció, pues, un orden, eh, pero él primero trabajó con el peso atómico de una tabla de los elementos químicos. Él estableció el peso atómico de varios elementos y también estableció las fórmulas químicas, ¿ya? Y también un gran número de elementos. O sea, es un personaje muy importante, mira, ve. Él midió la masa atómica o peso atómico y también le dio la fórmula y obviamente que también el nombre de algunos elementos, ¿ya? Entonces, él fue el que introdujo el sistema actual de los símbolos químicos. Los clasificó en electropositivos y electronegativos. ¿Ya? Esta propiedad, bueno, está en función de la conductividad eléctrica que tienen los cuerpos. ¿Ya? La capacidad de ganar o de perder electrones. Sabemos que los electropositivos, por lo que ya estudiamos de configuración electrónica, teoría atómica, los electropositivos tienen la capacidad de cargarse positivamente y los electronegativos tienen la capacidad de cargarse negativamente. Muy bien. Ahora, y también determinó la precisión de los elementos de varios cuerpos que son simples. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto a Berzelius. Vamos a ver a Dobereiner. Dobereiner, este personaje fue famoso por una particularidad que hizo con los elementos. Él, hasta ahí los elementos todavía no estaban clasificados. Entonces, de Obereiner fue la persona que intentó clasificar los elementos, ¿ya? Y eso es cuando en el año de 1817, él, bueno, demostró que un elemento, que es el estroncio, tenía una masa atómica aproximadamente igual al promedio de las masas atómicas de otros dos elementos, que en estos casos son el calcio y el bario. Entonces, él luego encontró que había otros elementos que cumplían tal condición. Entonces, le pareció que los elementos se podrían agrupar de esa manera, ¿ya? Y a esta agrupación él le llamó triadas, en donde él explicaba que los elementos se agrupaban en triadas, que son grupos de tres, donde el elemento que está en el medio, en este caso, te presento tres triadas,
el elemento que está en el medio, tiene un peso atómico que es igual al promedio de los elementos que están al extremo. En este caso, fíjate, el sodio tiene peso 23, el litio tiene 7 y el potasio 39. Si sumamos 7 más 39, ¿cuánto nos da? 46. Entre 2 sería el promedio, 23, ¿no? Entonces se cumple. También, mira, acá tenemos otra triada, calcio, estroncio y bario. Justamente este fue el elemento que inspiró, ¿no? Las triadas. Calcio 40 más bario 137, 177. 177. Entre 2, 87,6. Un promedio aproximado, esto, ¿no? Entonces, él aproximó esto. Ahora, y acá tenemos otro, ¿no? El cloro, el bromo y el yodo. Entonces, Dobereiner fue el personaje que trató e hizo el primer intento, pues, por ordenar los elementos, ¿ya? Entonces, hasta ahí, bueno, no se aceptaba, ¿no? Se aceptaba. Obviamente que no cumplía al 100% esto, ¿no? Entonces, a partir de esto, a partir de los trabajos que hizo Dobereiner, hubo una tendencia para encontrar propiedades parecidas de los elementos, para correlacionar las propiedades con su peso atómico. Se trabajaba con el peso atómico, ¿eh? Sabemos cuál es el peso atómico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un elemento, un núcleo, ¿te acuerdas cómo se representa un núcleo? Se representa así, ¿no? X, acá está, un núcleo. El peso atómico se representaba por la letra A. Por la letra A, ahí está. Y el peso atómico se colocaba en la parte de acá. Y luego tenemos el número atómico, se representaba por la letra Z. Y se colocaba en la parte de aquí, ¿no? Ahí está. O sea, hasta ahí, a partir del trabajo de Dobereiner, se buscaba correlacionar las propiedades con el peso atómico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Ahora, tenemos a Newlands. Newlands también dijo, bueno, ya que Dobereiner hizo sus tríadas, yo también voy a agrupar los elementos. Entonces, él observó también, luego de varios intentos, mucho tiempo de estar trabajando con los elementos, observó que los elementos cumplían una analogía como la escala musical. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos la escala musical, los que saben música, y creo que en este salón de tercero hay varios músicos, saben las notas musicales, ¿perfecto? ¿Cuáles son las notas musicales? ¿Ah? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿correcto? Entonces, a ver, hagamos un intento por escribir las notas musicales. Por acá, do, ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí vamos a ver, los que saben música no tienen ningún problema. Los que no, bueno, aprenderán algo. Re, que sigue mi, fa, sol, la, carambas. Hay gente que recién está llegando. Sol, la, si. Muy bien. Ahora, yo les pregunto a los alumnos que saben música, ¿ahí terminan las notas musicales? ¿Ahí termina? Claro que no. Hay más, ¿no? Hay más notas musicales, ¿no? Están justamente los que se llaman los sostenidos, ¿no? Acá está el do sostenido. El do sostenido. Y creo que, no sé si me equivoco, pero creo que se simboliza. Así creo que se simboliza. Tiene una forma de simbolizar, ¿correcto? Luego está el re sostenido. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pero si yo me doy cuenta, este do se parece al do sostenido, tiene algo similar, y el re tiene algo similar con el re sostenido. Entonces, él encontró esa propiedad con las notas musicales y la aplicó para agrupar los elementos. Agrupó los elementos, ¿ya? En grupos de 7, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero encontró que el octavo elemento tenía características similares al primero, el noveno al segundo
el décimo al tercero y así sucesivamente. Entonces, igual que esto, mira, ¿ve? La primera nota tiene características similares a la octava, la segunda a la novena, o sea, se basó en esto, ¿correcto? Fíjate acá. Entonces, por eso les llamo ley de octavas. Ley de octavas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está, te presento algunas octavas. ¿Correcto? Era grupo de 8 en 8. Donde el octavo elemento tenía características similares al primero. El segundo, así. El noveno al segundo y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Eso fue las octavas de Newlands. Ahora, Meyer. Meyer. Meyer ya él se inspiró pues en la valencia de los elementos. ¿Ya? Aunque no era el único factor determinante, también se clasificaba en función a los pesos atómicos, pero Meyer se inspiró en las valencias. Ahora, en el año de diciembre del 1869, cuando Meyer tenía una versión mejorada de la clasificación, conocida pues como la versión alemana de la tabla de Mendeleev, Mendeleev trabajó en forma paralela con Meyer, ¿ya? Trabajaron los dos paralelamente. Las tablas eran muy parecidas, la de Meyer y la de Mendeleev, había poca diferencia. Pero Meyer, ¿qué pasó? No separó los elementos de los grupos principales y subgrupos. En cambio, Mendeleev sí, Mendeleev tuvo ese detalle en separar los elementos de los grupos principales y los subgrupos. En cambio, lo que hizo Meyer, los colocó intercalados. ¿Ya? Meyer solamente pudo clasificar 55 elementos. En cambio, Mendeleev consiguió colocar todos los elementos conocidos. Incluso dejó espacios para los elementos que aún no se descubrían. ¿No? Entonces, el trabajo de Mendeleev fue mejorado a comparación con el de Meyer. Pero todo esto era en función del peso atómico. Se trabajaba en función del peso atómico. Ahora, el trabajo de Meyer estaba basado, pues, seriar las propiedades físicas de los elementos. ¿Qué son las propiedades físicas? Son las propiedades que se pueden ver, como el peso, volumen, que se pueden medir, punto de fusión, punto de ebullición. En cambio, Mendeleev tuvo en cuenta propiedades químicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades químicas? Bueno, solo es el estado de oxidación, peso atómico, el tipo de enlace que presenta. Esas son las propiedades químicas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver a Mendeleev. ¿Qué cosa es lo que hizo Mendeleev? Bueno, Mendeleev, él da a entender que la secuencia de los elementos está en concordancia con la valencia, al igual que Meyer, ¿no? O sea, los dos trabajaron bajo la valencia. Y la valencia, jovencitos, viene a ser pues un parámetro de los elementos químicos, una característica que justamente mide la capacidad que tienen los elementos de combinarse con otros. Mediante la valencia, los elementos pues forman compuestos. Ahora, si a la tabla de Mendeleev nosotros añadimos los gases nobles, vamos a obtener la tabla periódica que conocemos actualmente. Entonces, Mendeleev había ordenado los elementos, pero aún no había añadido a los gases nobles. ¿Ya? En caso de Van der Waals, él ya luego, en 1912, había propuesto, mira, que la mitad del peso atómico correspondía a la carga nuclear del átomo. Entonces ya surgía la idea del número atómico y que la clasificación se debía hacer en base a este dato. La mitad del peso atómico en algunos elementos es el número atómico, en algunos no. Pero esto es lo primero que hizo Van der Waals. ¿Ya? Ya asemejándose a la tabla periódica moderna. Dijo, no, vamos a clasificarlo en función a la carga nuclear,
que es la mitad del peso atómico. ¿Ya? Y luego al año siguiente, o sea, en 1913, Henry Moseley estudió los espectros de rayos X de algunos elementos que están juntos en la tabla periódica, que justamente había establecido Mendeleev. Ahora, estos espectros presentaban unos rayos característicos que se desplazaban hacia menores longitudes de onda al mismo tiempo que se avanzaba de un elemento al siguiente. O sea, cada vez que se medía un elemento, la longitud de onda iba disminuyendo. ¿Ya? Según los elementos estaban clasificados, entonces se medía la longitud de onda y esta iba disminuyendo. Ahora, la frecuencia de esos rayos se podía denominar, se determinaba mediante una fórmula empírica, que era pues en función del número atómico Z, y que justamente correspondía a la posición que tenía el elemento en la tabla periódica. O sea, y ahí ya se había descubierto, justamente midiendo con una medición de longitud de onda, que el orden se daba en función del número atómico Z. Y este número recibió el nombre, ahí se le dio el nombre del número atómico. Y se representa, además, este número atómico representa el lugar que ocupa el elemento en la tabla, que es justamente el orden actual que tienen los elementos. ¿Ya? Y también nos va a indicar el número de protones que hay en el núcleo. ¿Ya? Ahora, esto solamente me va a indicar el número de protones que hay en el núcleo. Y los electrones también que hay en la corteza, pero de un átomo neutro, ¿no? Sabemos que este número atómico nos indica cuántos protones hay y cuántos electrones hay. Entonces, a partir de ahí, la tabla periódica pasaba a ordenarse por el número de protones o electrones, ¿no? Que viene siendo lo mismo, ¿no? En el caso de átomos neutros. Y que eso justamente era el número atómico. Entonces ya estamos acercándonos a la tabla periódica moderna. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí, ¿correcto? Hasta ahí tenemos nosotros una serie de datos históricos, los cuales pues nos ayudan a tener un poquito mejor conocer de qué manera se fue ordenando la tabla periódica poco a poco. ¿Ya? Vamos ahora sí a pasar a las actividades. ¿Ya? Para ello yo quiero que ustedes participen y me manden sus respuestas. ¿Ya? Primera pregunta, a ver, vamos a completar. Según la ley de los elementos se ordenan de tan en tan, de tal manera que el octavo elemento tiene propiedades similares al primero. Ya sabes, al chat privado, mándame tu respuesta. A ver. Mándame tu respuesta, vamos. Muy bien, a ver, algunos ya me han escrito, vamos a ver. A ver, ajá, completo tiene que ser, ¿ah? A ver, acá ya vi. Acá ya vi. Muy bien. A ver, vamos a completar la respuesta. Dice, según la ley de los elementos se ordenan de tan en tan. Ajá, esto sería la ley de Newlands. Newlands, ¿correcto? Newlands, ¿qué establece? Son las octavas de Newlands, ¿no? Que los elementos se ordenan de cuánto en cuánto. De 8 en 8, muchachos. De 8 en 8. Donde, de manera que el octavo elemento tiene propiedades similares al primero. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esta ley de octavas se agrupan de 8 en 8 a los elementos. Y esta ley de octavas fue la de Newlands. A ver, ¿qué me han puesto por acá? A ver, ¿quién me ha puesto completo? A ver, acá me puso ley de octavas. Ah,
Newland. Ah, bueno, octavas también. Ley de octavas. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ley de octavas. Ajá. Que corresponde justamente a Newland. ¿Está bien? Newland de Mendeleev me han puesto. Oye, Dobereiner. No, no, no. Acá está. Ferbera. Octavas de 8 en 8. Acá está. El único que respondió correctamente. Muy bien. Felicitaciones, Ferbera. Ya está. Muy bien. Entonces, así sería nuestra primera preguntita, ¿no? Vamos a ver la segunda. A ver, relaciona, dice. A ver, relaciona. Uy, ay, ay, creo que está fácil, ¿ah? A ver, mándame la relación. Uno con quién, dos con quién. Y hay uno que sobra, ¿no? A ver. Vamos a ver. Mándame, por favor, tu respuesta. Mándame tu respuesta. A ver, vamos a ver. Los tres primeros que me manden su respuesta, que está fácil, ¿ah? Está fácil, ¿ah? Está recontra fácil. A ver. A ver, vamos a un poquito a conocer. Berzelius. Berzelius, jovencitos. Berzelius fue, pues, quien estableció el peso atómico de varios elementos, ¿no? Entonces, también un gran número de elementos de la actual tabla periódica. Entonces, Berzelius no le corresponde ni a las octavas ni a las tríadas. Dobereiner. Dobereiner fue aquel que descubrió que los elementos se agrupaban de 3 en 3, ¿no? Donde el del medio tenía propiedades, se cumplía, tenía propiedades similares a los extremos y además se cumplía que el peso atómico era el promedio de los extremos, ¿no? Entonces la ley de tríadas le corresponde a Dobereiner. Y las octavas, como lo acabamos de ver en la pregunta número 1, le corresponde pues a Newlands. A ver, vamos a ver. ¿Quién o quiénes me responden? La respuesta sería 1 con B y 2 con C. A ver. Los tres primeros. Oyolo, Guacho y Morales. Ahí está. Oyolo, Guacho y Morales. Muy bien. Siguiente. Número 3 dice. El enunciado. Las propiedades de los elementos son en función periódica de su peso atómico. ¿A quién le corresponde? A ver. Las propiedades de los elementos son en función a su peso atómico. A ver. Mándame, por favor. En función al peso atómico, ¿ah? A ver, a ver. A ver, vamos a ver qué me dicen por acá. Muy bien, a ver. Vamos a ver qué respuesta me dan acá. Berzelius. Berzelius. Meyer. Mendeleev. A ver, Berzelius, jovencitos, él estableció el peso atómico de los elementos. ¿Ya? Pero
no estableció que, como dice la pregunta, que las propiedades son en función periódica de su peso atómico. O sea, Berzelius no clasificó nada. Él descubrió elementos. ¿Ya? Él estableció el peso, midió el peso atómico. ¿Ya? En cambio, el personaje que justamente estableció que los elementos, las propiedades dependían del peso atómico, fue la primera persona, pues, ¿no? Fue Dobereiner. Dobereiner justamente agrupó los elementos de 3 en 3 en función al peso atómico. Pero no solamente se cumplía que el del medio tenía el promedio, sino que además las propiedades eran similares. ¿Correcto? Las propiedades de estos elementos eran similares. Entonces, a partir del trabajo que hizo Dobereiner, ya hubo una tendencia. Ya todos los demás que siguieron correlacionaron las propiedades con los elementos con su respectivo pues, peso atómico. Entonces, el personaje que hizo, bueno, fue Dobereiner. Por acá ponemos Dobereiner. A ver, vamos a ver. ¿Quién o quiénes le atinaron? A ver. Dobereiner, Araceli Sánchez. Ajá. Leonardo Cordero y Ailín Venegas. Bien. Listo, muchachos. Siguiente. Número 4 dice, a ver, ¿qué parámetro utilizó Mendeleev para ordenar los elementos químicos? A ver, mándame tu respuesta. ¿Qué parámetro utilizó Mendeleev para ordenar los elementos químicos? ¿Mm? A ver. Mándame tu respuesta. A ver, ¿ya? Muy bien. A ver, jovencito. Mendeleev, ¿correcto? Mendeleev, bueno, ¿no? Trabajó a la par con otro personaje, ¿no? Y este personaje fue Meyer. Entonces, ambos clasificaban los elementos químicos en función, pues, a la valencia, ¿no? A la valencia. Entonces, el parámetro que utilizó Mendeleev fue, pues, la valencia. Hoy, acá, ¿qué me han puesto? Me han puesto peso atómico, la valencia. Ajá. Paciencia química. Wow. No, eso no es. A ver, Araceli Sánchez. Muy bien, la valencia. Piero Serna. Y Hetziba Oyol. Ajá. Araceli Sánchez. Serna y Oyolo. Listo. Ahí tenemos 3 parámetros. ¿Ya? Los parámetros, la valencia. 3 alumnos que dieron una pregunta certera a la respuesta. Muy bien. Número 5. A ver, acá ya tenemos un ejercicio, ¿no? Acá tenemos una triada. Una triada de Dobereiner. Me dicen hallar X. A ver, calcúlame X. ¿Cómo sería? El peso atómico del medio es igual al promedio, ¿no? 25 es igual 23 más X entre 2. A ver, ¿cuánto tendría que ser X para que se cumpla la triada? A ver, a ver. Ya me están mandando por acá la respuesta. Ajá. Muy bien. Está sencillo, ¿no, muchachos? Muy bien. Entonces, a ver, esta ley de triada sería así, bueno, que el peso atómico, el del medio, 25, es igual a la suma de los extremos, ¿no? 23 más X
entre 2. Ahí está, ¿no? Ahí tengo mi tríada. Entonces, es una ecuación, pues, de primer grado, la cual fácilmente yo le doy solución. El 2 pasa a multiplicar, tendríamos 50 igual a 23 más x, ¿no? Muy sencillo. 50 es igual a 23 más x. 23 más x. 23 pasa a restar y finalmente x nos saldría igual a 27, ¿no? Entonces, ahí está. Utilizando la ley de tríadas, el concepto de tríadas, tenemos nosotros el valor de x. Muy bien, muchachos. Vamos a ver en el chat, a ver quiénes han respondido correctamente. A los 5 primeros, ¿ya? Los 5 primeros. Sánchez, Guacho, Rosa Villarreal. A ver por acá. Mercedes Sánchez, Guacho, Rosa Villarreal. 3 más. Fervera, Salazar y Oyolo. Muy bien. Fervera, Salazar y Oyolo. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí ya tenemos nosotros nuestra actividad completa. Muy bien, chicos. Está súper sencillo este tema, bien bonito, interesante, bastante teórico. Ya es la siguiente parte, ya habrá un poquito más de cosas prácticas, ¿no? Esta parte ha sido un poquito de historia para conocer acerca de los inicios de la tabla periódica. Muy bien, muchachos, ya queda menos de un minuto. Ahora sí, me despido de ustedes. Muy bien, vamos a tomar la asistencia rápidamente. Vamos a tomar la asistencia. Antes que se corte. Listo, muchachos. Ahora sí, me despido. Chao. Nos vemos.